¿Y si la muerte no fuera una liberación, sino el comienzo de una nueva pesadilla? Desde la antigüedad se nos ha enseñado que la reencarnación es un ciclo natural y necesario, que cada vida es una nueva oportunidad para crecer, aprender y evolucionar espiritualmente. Pero, ¿y si esta narrativa es solo una ilusión creada para mantenernos atrapados? ¿Qué pasa si, en lugar de un viaje espiritual, nos quedamos atrapados en un bucle eterno, obligados a regresar una y otra vez, sin elección ni libertad? Esto puede parecer una idea absurda a primera vista, pero hay relatos intrigantes, experiencias cercanas a la muerte y textos antiguos que sugieren algo inquietante. El ciclo de la reencarnación puede no ser un proceso natural, sino más bien una prisión cuidadosamente diseñada. Muchas culturas hablan de seres invisibles que controlan este ciclo. Algunas tradiciones mencionan entidades que manipulan las almas, obligándolas a regresar a otra vida de dolor y sufrimiento. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué quieren de nosotros? Y lo más importante, ¿hay alguna manera de escapar de este sistema? La verdad sobre la reencarnación puede ser muy diferente de lo que imaginamos. Si esta teoría es real, todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte está mal. La reencarnación siempre ha sido vista como un proceso espiritual. Diferentes religiones y filosofías afirman que regresamos a la Tierra para aprender lecciones y evolucionar. Pero hay algo en esta narrativa que no tiene sentido. Si el propósito de la reencarnación es aprender y evolucionar, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Si se supone que cada experiencia nos enseña algo, ¿no sería lógico que tuviéramos acceso a estos recuerdos? Y si realmente estamos avanzando espiritualmente en cada vida, ¿por qué la humanidad sigue repitiendo los mismos errores? Guerras, hambre, sufrimiento, corrupción. Nada cambia. Al contrario de lo que nos dicen, la idea de que la reencarnación es un proceso positivo no es universal. Muchas culturas antiguas hablaban del ciclo de renacimiento como una prisión. En el hinduismo y el budismo, el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, se considera una carga de la que debemos escapar. En la tradición gnóstica encontramos un concepto aún más oscuro. Los gnósticos creían que este mundo fue creado por un ser engañoso llamado Demiurgo, una entidad que nos mantiene atrapados en la materia, impidiéndonos alcanzar la verdadera liberación. Para ellos, la reencarnación no es un camino hacia el crecimiento, sino un mecanismo de control. Y esta idea aparece en otros lugares. En la tradición tibetana, el bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, describe cómo el alma después de la muerte es atraída por luces brillantes que la seducen de regreso a la tierra. Pero algunos maestros espirituales advierten, estas luces pueden ser trampas, ilusiones creadas para hacernos regresar al ciclo del sufrimiento. ¿Qué pasaría si rechazáramos estas luces? Realmente tenemos otra opción. Aquí es donde entra en juego la teoría de la prisión de las almas. Según esta idea, la Tierra sería un sistema cerrado, una especie de granja espiritual donde las almas se reciclan indefinidamente. Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte informan que sintieron que estaban a punto de escapar, pero que una fuerza invisible las atrajo hacia adentro. Estos informes son inquietantes. Hay quienes dicen que cuando morimos, somos recibidos por entidades que pretenden ser nuestros guías espirituales. Estas entidades nos muestran nuestra vida pasada, resaltan nuestros errores y nos convencen de que debemos intentar de nuevo. Pero, ¿y si esto es solo manipulación? ¿Qué pasa si estas entidades no son benévolas, sino controladores que se alimentan de nuestro sufrimiento? Esta idea puede parecer extrema, pero ha sido abordada por diferentes culturas e incluso por investigadores contemporáneos. El Dr. Michael Newton, hipnoterapeuta especializado en regresión a vidas pasadas, descubrió patrones extraños en los relatos de sus pacientes. Muchos describen un proceso posterior a la muerte en el que se ven obligados a reencarnar por seres superiores que parecen estar a cargo. Si esto es cierto, significa que nunca tuvimos una opción real.
¿Estamos atrapados en un sistema que se alimenta de nuestro dolor? Si esta teoría es correcta, ¿cómo podemos escapar? Si la reencarnación es una prisión, ¿qué nos mantiene atrapados aquí? Algunas teorías sugieren que existe un sistema de control invisible que impide que las almas escapen a otra realidad. Este sistema tendría dos componentes principales: la manipulación de la conciencia y el reciclaje de energía. El primer mecanismo de control ocurre inmediatamente después de la muerte. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte informan de un fenómeno extraño: la presencia de una luz brillante y acogedora. Esta luz a menudo se asocia con guías espirituales, ángeles o incluso seres queridos fallecidos. Pero algunas tradiciones advierten que esta luz puede ser un truco. El libro tibetano de los muertos describe que después de la muerte, el alma se encuentra con diversas luces y entidades. Pero no todos son fiables. Algunas son trampas, ilusiones, diseñadas para atraer al alma de regreso al ciclo de la reencarnación. ¿El objetivo? Hacer que el espíritu acepte voluntariamente regresar a la tierra. Pero si no había otra opción, ¿por qué tendrían que engañarnos? Ese es el detalle más aterrador de esta teoría. Debemos aceptar regresar, pero esta aceptación puede ser manipulada mediante la culpa y el miedo. Muchos relatos de regresión indican que después de la muerte, las almas pasan por una revisión de la vida donde se enfrentan a sus errores y fracasos. Los guías espirituales muestran momentos en los que la persona lastimó a alguien, en los que falló, en los que podría haber sido mejor. Luego, sugieren que el alma necesita intentar de nuevo para corregir sus errores. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si esta prueba es solo un medio para obligarnos a reencarnar? Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura: si no recordamos nuestras vidas pasadas, nunca tendremos la oportunidad de aprender verdaderamente. El sistema parece diseñado para mantenernos atrapados, sin recuerdos, sin progreso real. El segundo mecanismo de control sería el reciclaje de energía. Muchas tradiciones espirituales hablan de seres que se alimentan de energía humana. Podrán llamarse arcontes, demonios o entidades interdimensionales, pero la idea central es la misma. El dolor humano genera energía que puede ser consumida. Esto explicaría por qué el mundo parece estar inmerso en un sufrimiento constante. Guerras, crisis, tragedias. Todo esto mantiene a la humanidad en un estado de miedo y angustia. Y cuando morimos, estamos convencidos de volver para otra ronda de este juego. Esta teoría puede parecer absurda, pero muchos místicos e investigadores señalan que algo extraño sucede en la transición entre vidas. Algunos informan una sensación de ser absorbidos nuevamente, como si se hubieran visto obligados a reencarnar antes de comprender lo que está sucediendo. Si esto es cierto, la reencarnación no es un ciclo natural, sino una prisión cuidadosamente mantenida. La pregunta fundamental es: ¿cómo podemos escapar? Muchas tradiciones espirituales afirman que la única manera de salir de este ciclo es tomar conciencia del sistema y negar la reencarnación. Si realmente somos manipulados para regresar, la solución puede estar en resistir las ilusiones que se presentan en el momento de la muerte. El libro tibetano de los muertos sugiere que después de la muerte, el alma necesita permanecer lúcida y evitar las distracciones del bardo, la fase intermedia entre vidas. Algunas tradiciones esotéricas afirman que cuando nos encontramos con la luz blanca, debemos evitar seguirla y buscar un camino alternativo. Pero, ¿cómo podemos hacer esto si en el momento de la muerte estamos desorientados? Hay informes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han intentado rechazar la luz. Algunos describen haber sido retirados contra su voluntad, mientras que otros afirman que la luz desapareció cuando se resistieron. ¿Es este el secreto? ¿Tenemos una opción, pero simplemente nunca nos enseñaron cómo ejercerla? Otra teoría sugiere que la clave para escapar de la reencarnación reside en la frecuencia energética del alma. Algunas filosofías espirituales dicen que al elevar nuestra conciencia y volvernos más iluminados,
Podemos trascender esta prisión y acceder a otros planos de existencia. Esto conecta con las ideas del budismo, que enseña que la forma de escapar del samsara es alcanzar la iluminación y liberarse de los deseos terrenales. Pero si esta es la solución, ¿por qué tan pocos lo consiguen? ¿Será que el propio sistema fue creado para impedir que lleguemos a este estado? Otra cuestión importante es el papel de los recuerdos. Si reencarnamos para aprender, ¿por qué se borran nuestros recuerdos? Esto sería como pedirle a un estudiante que repita la misma prueba varias veces, sin recordarle lo que aprendió antes. Esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que este borrado sea intencionado para mantenernos atrapados en la ilusión del progreso. Además, hay un patrón extraño en los informes de regresión. Muchas personas que se someten a hipnosis para recordar vidas pasadas describen un momento de transición en el que se sienten atraídos hacia un nuevo cuerpo, sin comprender completamente el proceso. Algunos incluso hablan de contratos espirituales, donde se les obliga a aceptar ciertas condiciones antes de renacer. Pero ¿quién hace cumplir estas reglas? ¿Quién se beneficia de nuestra reencarnación forzada? ¿Qué pasaría si el verdadero despertar espiritual no se tratara de una evolución moral, sino más bien de darnos cuenta de que estamos en un juego amañado? Si este es el caso, la respuesta no está en ser una mejor persona, sino en romper el sistema y negarse a participar en él. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo podemos garantizar que cuando muramos no seremos engañados nuevamente? Si realmente estamos atrapados en un ciclo de reencarnación forzada, significa que nuestra existencia ha sido manipulada desde el principio. Desde nuestras primeras vidas hasta ahora, hemos sido condicionados a aceptar este sistema sin cuestionarlo. La muerte debería ser un momento de liberación, pero si esta teoría es correcta, nos vemos obligados a regresar antes de que siquiera entendamos lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos escapar? Si realmente existe una prisión de almas, ¿cómo podemos romper este ciclo? Muchos creen que la clave es la conciencia y el rechazo del proceso. Algunas tradiciones espirituales enseñan que cuando morimos debemos mantenernos firmes y no dejarnos vencer por la culpa o el miedo. Si nos enfrentamos a entidades que intentan convencernos de reencarnar, la solución puede ser negar el llamado y buscar otro camino. Pero hay algo aún más intrigante en esta teoría. Si la reencarnación es una prisión, significa que hay algo más allá de ella. Algo que nunca se nos ha mostrado, algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Qué pasa si rechazamos la reencarnación? ¿A dónde vamos? Algunos místicos e investigadores sugieren que hay otros planos de existencia, más allá de la Tierra, que están ocultos a nosotros. Un lugar donde las almas libres pueden existir sin necesidad de un cuerpo físico. Pero si eso es cierto, ¿por qué nunca escuchamos sobre él? ¿Hemos sido cegados deliberadamente para no darnos cuenta de que hay una salida? Otro punto que hay que considerar es, ¿quién nos mantiene atrapados? Si hay un sistema que nos obliga a regresar, ¿quién lo creó? ¿Quién se beneficia de nuestro sufrimiento? A lo largo de la historia, diversas culturas han mencionado entidades que controlan a la humanidad entre bastidores. Los gnósticos hablaban de arcontes, seres interdimensionales que manipulan la realidad y se alimentan de la energía de las almas. En el hinduismo encontramos el concepto de Maya, la gran ilusión que nos mantiene atrapados en el mundo material. En el budismo, el propio Buda advirtió sobre Mara, un ser que intenta impedir que las almas alcancen la iluminación. ¿Pueden estos mitos tener una base en la verdad? Somos, en algún nivel, prisioneros de una fuerza que no podemos ver. Y si es así, ¿cuál es el sentido de todo esto? Es posible que nunca se sepa del todo la respuesta a esa pregunta. Pero una cosa es segura, ya no podemos ignorar este misterio. Si la reencarnación es una prisión, debemos empezar a cuestionarlo todo. Necesitamos estudiar tradiciones antiguas, analizar informes sobre muertes cercanas, buscar conexiones entre diferentes culturas y religiones. Necesitamos estar preparados para que cuando llegue la muerte,
no seamos engañados nuevamente. Si esta teoría es real, entonces la mayor trampa de la humanidad ha sido creer que la reencarnación es un regalo, cuando en realidad puede ser la mayor maldición de nuestra existencia. La pregunta que queda es, ¿estás listo para cuestionar todo lo que te han enseñado sobre la vida y la muerte?